salvo la mejor opinión de José Antonio Crespo. José Antonio, ¿cómo te va? Buenas noches. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Pues mira, Pepe, yo creo que por un lado hay que celebrar, digamos, o por lo menos reconocer que por lo pronto se desactivó la bomba de los aranceles. Por lo pronto. El problema es que no se zanjó el asunto. Yo creo que habría más que celebrar, hubiera habido más que celebrar si nos dijeran, ¿saben qué? Ya llegamos a este arreglo, aceptamos condiciones no las mejores para México, no las más adecuadas en términos de migración, pero ya, esto ya se resolvió, ya no va a haber los aranceles. No, solamente fue temporalmente, es decir, la amenaza de elevar los aranceles persiste, y en todo caso sigue de alguna manera la presión norteamericana, de tal manera que yo coincido con varios colegas que han señalado que esto no se acabó el viernes, esto empezó el viernes. Claro, desde la semana pasada ya se había vislumbrado esta amenaza, pero en realidad estos días empezó este problema y va a continuar. ¿Por qué? Porque sigue la amenaza de Trump de elevar en cualquier momento los aranceles. Por lo pronto se desactivó para que no se aplicaran el día de hoy. Esa fue la única ganancia, porque dice vamos a revisar dentro de 45 días cómo va la cosa y de ahí, si no ha funcionado bien, entonces vamos a formalizar lo del tercer país seguro con el Congreso mexicano y además podemos eventualmente, dice Trump, meter otras medidas. ¿Cuáles otras medidas? Si ya nos tomaron la medida a nosotros, sí. Si ya tenemos esa espada de Damocles encima de nosotros que en cualquier momento puede reactivar Trump, pues no estamos seguros de nada, no hay nada que celebrar. Lo del sábado me pareció un exceso. Lo del sábado en Tijuana tendría que haber sido en todo caso una conferencia, como la que hubo hoy en la mañana, en todo caso, de aclarar qué se negoció, en qué condiciones estamos, qué se va a hacer para seguir enfrentando este problema. Eso sí, pero ¿celebrar qué? Si seguimos, digamos, en las manos de Trump, que en cualquier momento nos puede incrementar las condiciones. Bueno, ahí está mandando el gobierno del presidente López Obrador un mensaje hacia adentro, en términos de unidad, en términos de dignidad. Cuando menos eso es lo que él llevaba planeado para el mitin de Tijuana, cuyo texto tuvo que ser cambiado de última hora, pero tengo entendido que ya llevaba preparado incluso una respuesta en el sentido de, nos imponen sanciones arancelarias, pues haremos lo mismo, haremos lo propio con las importaciones que llegan de la Unión Americana. Mira, yo creo que se tuvo que haber mantenido un poco el mensaje de unidad y decir, señores, necesitamos unidad y necesitamos fuerza interna para lo que viene. ¿Por qué? Porque esto no está resuelto, porque eso es el principio del asunto. Entonces, por lo pronto se logró desactivar, por lo pronto ya tenemos tales y cuales condiciones, pero dado que todavía está provisional este acuerdo, dado que Trump puede evaluarnos, a los 90 días nos van a evaluar, a los 45 días primero y luego a los 90 días. Si ellos consideran a su criterio que estas medidas no son satisfactorias en este tiempo, en este corto tiempo, son 3 meses, puede volver a incrementar nuevas condiciones que no sabemos si son favorables a nosotros. Las de ahora no fueron favorables, pero pueden ser incluso más condiciones más inaceptables para México eventualmente. Y, repito, continúa la amenaza de elevar en cualquier momento los aranceles, con lo cual, han dicho varios expertos y varios colegas, y yo coincido con ellos, el valor del Tratado de Libre Comercio es precisamente que es un acuerdo que se debe de respetar. Trump ya no respetó lo que hay de libre comercio entre México y Estados Unidos, tanto lo que estaba en el Telecán como lo que viene en el TEMEC. Entonces, aunque se acepte el TEMEC en los próximos meses, de todas maneras, en la medida en que ya todo el mundo vio que Trump puede elevar los aranceles saltando la legalidad, no le importa eso. Alegando una emergencia de seguridad. Entonces la certidumbre que buscan los tratados de acuerdo de comercio se perdieron por lo pronto. Porque los inversionistas pueden decir en cualquier momento algo de lo que haga México o deje de hacer México. ¿Le molesta a Trump? Mientras Trump sea presidente, desde luego, pues puede volver a incurrir en lo de los aranceles como ya lo ha hecho con otros países, con China desde luego, porque la amenaza permaneció. Hubiera sido un logro importante para México el que en el acuerdo dijera dejamos de lado ya de manera definitiva lo de los aranceles, pero no ocurrió eso, Pepe. Entonces, por eso digo que esto apenas empieza. Vamos a tener que estar blandiendo, digamos, las espadas jugando vencidas. Pero llevamos a de perder, estamos jugando con un fortachón. Sí, porque no estamos además majadero. No estamos en condiciones de equidad, entonces él nos puede seguir imponiendo condiciones. Es una competencia desigual.
Y por eso muchos decían, era mejor enfrentar lo del 5% de aranceles, porque eso le va a generar costos a Estados Unidos y al propio Trump. Se va a venir una avalancha de demandas judiciales internas y eventualmente le falla a Trump. Y entonces ahí habríamos ganado. ¿Qué le pasó a México? ¿Le faltó estrategia y le ganó la emoción? Yo creo que el temor, desde luego, inmediato, y que la directriz de arriba fue simplemente evitar los aranceles porque el mismo presidente de la República lo dijo el sábado, de haber ocurrido la imposición de estas penalizaciones comerciales, estaríamos incurriendo en una verdadera crisis económica. Sí, pero por lo mismo, yo creo que sí se pudo haber dicho, oigan, ok, vamos a aceptar esto y esto y esto, oigan, pero ya que quede claro en el convenio que lo de los aranceles ya queda fuera. Porque si sigue utilizándose esa amenaza, pues genera incertidumbre. ¿Cuál fue la ganancia? Que se genera incertidumbre y en cualquier momento, porque además hay que tener en cuenta, apenas va a empezar la campaña electoral allá. Si algo le funciona mal a Trump o va perdiendo puntos en las elecciones, puede recurrir de nueva cuenta a imponernos más condiciones bajo la amenaza de los aranceles y decirle a sus electores, señores, ya doblegamos a México otra vez, ya le impusimos tales y tales condiciones. Va a ser un recurso permanente esto de los aranceles, ya lo dijo en su Twitter en estos días. Es decir, fue eficaz lo de los aranceles, sí, y lo seguimos manteniendo en caso de que México no cumpla las condiciones que le hemos impuesto, más las que le podemos meter en adelante. Entonces esta amenaza va a ser una constante de aquí a por lo menos noviembre del año que viene, Pepe. ¿En dónde estuvo la ganancia? Yo no la veo con claridad. Pues sí, hay quien señala, nos ha convertido Trump por la fuerza en su policía fronterizo, en su muro. Le salió más caro a México el no estar de acuerdo con el muro, le salió más caro. Sí. Que haber aceptado finalmente que construyeran el muro, porque ahora nos tienen como su patio trasero, como un muro policial, como un gendarme. Sí, exactamente, pero también además nos metieron la responsabilidad que habíamos rehuido de ser algo muy parecido a lo del tercer país seguro, que es la sala de espera. Somos una sala de espera ahora, no tan segura, por cierto. ¿Y quién va a pagar esos costos? Nosotros, Pepe. Esos costos que puede ser muy elevado, se habla ahorita de 10,000 personas, pero pueden incrementarse hasta 90,000. ¿Quién va a pagar esos costos? Nosotros, quitando empleos y quitando oportunidades a los propios mexicanos, generando problemas sociales en la frontera, donde van a estar, recursos al gobierno para sus programas sociales. Y quitándole recursos, porque fíjate que un país que es el tercer país seguro en Europa es Turquía. Él detiene, digamos, y mantiene ahí a los sirios que quieren pasar a Europa mientras se arreglan sus papeles de asilo. Pero ¿quién paga esos costos? La Unión Europea, no Turquía. Eso tendría que haberse incluido también en el acuerdo. Es decir, quieren que seamos la sala de reserva, ¿no? La sala de espera de muchísimos centroamericanos. Bueno, pero nos tienen que ayudar con los recursos, porque nosotros no tenemos los recursos adecuados para eso. Tiene que haber acuerdos de carácter regional también. Tengo entendido que exactamente la tesis de rechazar el convertir a México en tercer país seguro es una tesis presidencial que se manejó desde la campaña, incluso se confirmó con la toma de posesión a lo largo de los primeros meses de mandato, ciertamente. Y da la impresión de que Estados Unidos ya le dictó la agenda migratoria a México, incluso está diciendo, va a venir otro anuncio importante que tiene que discutir el Congreso de su país. Es decir, ya se está metiendo Trump en el dictar eso. ¿Tú crees que el presidente López Obrador se va a permitir, pues, que le alteren esa posición, esa postura muy clara? No hay una alternativa paralela, distinta, que nos convierta, por ejemplo, en primer país de asilo, y además en términos regionales, es decir, uno con los que vienen de Asia y África, quienes vienen del Caribe, quienes vienen de Centroamérica. Es una posibilidad. Efectivamente, lo que hay ahorita en el convenio, en el acuerdo no es el tercer país seguro todavía, pero es algo muy parecido. Simplemente la diferencia es que quienes van a hacer sus trámites lo hacen en Estados Unidos, en lugar de hacerlo en México. Pero incluso lo que dijo el propio canciller Marcelo Ebrard en la mañana es que si de aquí a 45 días no se ven los resultados adecuados, sí nos pueden presionar
a ser tercer país seguro. Y a imponer los castigos comerciales, aranceles. Y que él aclaró que eso tendría que pasar por el Congreso mexicano, dice Marcelo Ebrard, que le aclaró al vicepresidente Mike Pence, que tendría que pasar por el Congreso. Por eso es que Trump está diciendo, ahí hay una cuestión pendiente todavía, que es lo del tercer país seguro, probablemente, y que tiene que ser aprobado por el Congreso. Ya está en la agenda de Estados Unidos que aceptemos esa figura. Tú me preguntas, ¿lo va a aceptar el presidente López Obrador? Yo esperaría que no, pero por lo que hemos visto hasta ahorita parece que hay una disposición a aceptarle casi todo a Trump. Hay una enorme presión del presidente de Estados Unidos para que México cambie sus leyes migratorias de acuerdo con las exigencias que está planteando Estados Unidos, so pena de aplicarnos, claro, esta llave china, ¿no? Sí, con los aranceles. Y esto pues no confirma sino la inevitable de la interdependencia enorme en donde se nos están imponiendo circunstancias que no son nada halagüeños, no nos podemos ufanar. El problema es que somos la piñata, ya lo sabíamos, la piñata electoral de Trump para su campaña, pero hasta ahorita los golpes habían sido declarativos. Pero con este convenio los golpes ya empiezan a ser de veras, ya no solamente declarativos, ya son los golpes directos a la piñata, y estos son los primeros. ¿Cuántos no va a haber a lo largo de la campaña presidencial de Trump cuando él lo vaya necesitando? Trump considere necesario. Así es. Porque realmente su pleito es con China. Sí. Y México es su campo de entrenamiento. Somos el punching bag, pero que le sirvió mucho para cuestión electoral y le vamos a Te lo digo, Juan, volver para a servir. Que le entiendas, Pedro, ¿no? Así es. Pero de todas maneras esto es muy atractivo para sus electores. Y lo malo es que ahora ya no solo es, repito, la cuestión declarativa, las declaraciones en contra de los mexicanos y los migrantes, sino ahora ya es con golpes reales para que él pueda presentar y diga, como seguramente lo va a decir cuando inicie la campaña formalmente, miren lo que obligamos a México a hacer, miren, ahora México va a hacer esto y esto y esto. Y en un momento en el que el tema migratorio es un tema que realmente preocupa al electorado estadounidense, más que el narcotráfico, más que el terrorismo, le preocupa el tema migratorio, que significa para esos electores la pérdida de empleos. Así es, y por eso precisamente el tema no se concluyó el viernes, desafortunadamente, apenas empezó y va a durar lo que dure por lo menos la campaña presidencial de Trump, Pepe. Muchas gracias, José Antonio Crespo, como siempre, por tus análisis. Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches.